Gloria a Dios. Fuerte, dígale, Señor, gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De media vuelta y salude al que está al lado, al que está atrás, al que está delante. Salúdele, dígale, Dios le bendiga, Dios le guarde. Salude a la persona que está a su lado, salúdele, dígale, Dios te bendiga, Dios te guarde. A las personas que nos acompañan también en la transmisión, allí donde están, Dios les bendiga de manera especial. Gloria a Dios. ¿Ya saludó mínimo 3, 4 personas? Eso, salude 3, 4 personas, mínimo. Puede sentarse una vez haya saludado a las personas que están a su lado. Vamos a seguir con la temática que venimos desarrollando durante varios domingos y hemos hablado del carácter del líder, hemos hablado del mensajero. Hoy vamos a hablar del mensaje que debe llevar el mensajero, el mensaje del mensajero o el mensaje del líder. 1 Timoteo 4:16. Vamos todos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Hoy quiero ser breve, no quiero extenderme tanto, para que, yo sé que algunos de ustedes no han ido a votar, para que vaya y ejerza el derecho al voto. Entonces, vamos a leer la palabra. 1 Timoteo 4:16. Dice la palabra de la siguiente manera. Esta es una carta, 1 Timoteo y 2 Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel, se la escribe a Timoteo. Y es una de las cartas pastorales. O sea que su contenido es que pastoral. Pastoral. Y en esta carta dice así, en este texto mejor de esta carta, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vuelvo y leo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a hablar del mensaje. Hoy no vamos a hablar del mensajero, vamos a hablar ¿de quién? Del mensaje. Y el apóstol Pablo, en su consejo apostólico a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. Está hablando de la persona. Ten cuidado de ti mismo, de la persona. Pero luego dice: y de la doctrina. Y luego le dice: y persiste en ello, porque si lo haces, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. En este tiempo estamos en unos tiempos donde hay tanta, pero tanta información que usted solamente ingresa a internet y descarga una cantidad de información de todos los temas, de todos los temas. Y encontramos que mucha información es real, otra no es real. Y también encontramos que la iglesia no es ajena a esa información, porque en la iglesia también encontramos que hay creyentes que creen muchísimas cosas que no son bíblicas. Y todo parte de un desconocimiento de los asuntos doctrinales, de un desconocimiento de la doctrina.
Si algo el creyente debe estar cuidadoso es con la doctrina. ¿Cuántos de los que están aquí recitaron el credo? Yo te pregunto, el credo se conoce como el credo apostólico. Y es tremendo porque para la iglesia del primer siglo, estoy hablando de la iglesia que dirigían los apóstoles, para ellos el marco doctrinal era importante. El marco doctrinal era bien importante. Era tan importante que ellos mismos, en una oración enmarcaron lo que ellos creían. En una oración enmarcaron lo que ellos creían. Y cuando usted ve el credo, viene de ese origen apostólico. El problema es que la iglesia tradicional lo permeó con unas cosas. Pero vamos a recitar alguna parte del credo. Porque para la iglesia del primer siglo la falsa doctrina no es solamente de ahora. Si usted hace un estudio, usted encuentra que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado, porque en los últimos tiempos habrán tiempos peligrosos para la iglesia. Y el peligro para la iglesia no será la persecución física, porque está comprobado que la iglesia entre más la persiguen, más crece. Bajo la persecución la iglesia más crece. Cuando Nerón persiguió la iglesia, entre más los mataba a los cristianos, más se multiplicaban, más crecía la iglesia. Pero el peligro mayor de la iglesia no es la persecución física, es las falsas doctrinas. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque si algo daña a la iglesia es que la falsa doctrina. El peligro que representa en los últimos tiempos: falsos maestros y falsas doctrinas. Y por eso en el credo apostólico, ¿qué hicieron los apóstoles? Enmarcaron lo que ellos creían, el credo de la iglesia, en una oración, para que ese marco protegiera a la iglesia de falsas doctrinas. De pronto algunos de ustedes se acuerdan del credo. ¿Cómo dice el credo? Creo en Dios Padre. ¿Es bíblico? Todopoderoso. ¿Cómo es? Todopoderoso. ¿Creador de qué? Del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Es verdad? ¿Es bíblico? Pero ahí dice la segunda parte que la permeó: creo en la Santa Iglesia Católica. Ahí le introdujeron, lo contaminaron. Pero luego dice: creo en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos creen en eso? Creo en el juicio eterno. Todo eso. Entonces, la iglesia de este tiempo tiene que ser muy cuidadosa y enmarcar las doctrinas para protegernos de falsas doctrinas. Porque el que no conoce la verdad fácilmente cae en la mentira. La verdad lo que hace es proteger a la iglesia de toda mentira, de toda falsa doctrina. Por ejemplo, yo les compartí en el primer culto a los hermanos hoy, y un jueves también lo hice, donde les decía a los hermanos que usted en este tiempo, hay alguien que está vendiendo el metro cuadrado en el cielo. Usted entra por internet y encuentra un falso profeta, un falso líder,
que tuvo que una visión. Y en la visión se le reveló un ángel. Y en la visión le habló supuestamente Dios, pero quién sabe si será Dios con minúscula, yo creo. Y le habló supuestamente Dios y le autorizó a él vender el metro cuadrado en el cielo, como $800 el metro. Y la gente cae en esa que mentira. Y uno entra a mirar, porque yo entré a mirar, y la gente empezaba a caer engañada. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Cuando la persona conoce la verdad doctrinal, no se deja engañar por falsas ¿qué? Doctrinas. Y es que el problema es que en mucha información, cuando la gente no está cimentada en la palabra, hay confusión. Hay confusión. Y encontramos, por eso el apóstol Pablo, por allá en Efesios capítulo 4, dice: para que todos crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, para que estemos ¿qué? Bien cimentados en la palabra. Cuando usted conoce la doctrina, no fácilmente lo engañan. No fácilmente cae en el error, en la mentira. Pero ¿qué pasa con la iglesia del siglo XXI? Es una iglesia que necesita ser enmarcada dentro de la doctrina. Que las personas de la iglesia, que cada creyente sepa lo importante que es la doctrina, parte doctrinal. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. 1 Timoteo 4:16. ¿Qué más dice? Y de la doctrina. Persiste en ello, porque si esto haces, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mire cómo la doctrina blinda a la iglesia, al creyente en su fe. Pero también la falsa doctrina desvía al creyente y puede perderse la persona. Siguiendo una falsa doctrina, la persona se puede llegar a perder. Vamos a leer algunos textos en esta mañana. Por favor, vamos a leer por allá. Segunda de Juan 1, 9 al 12. Son cartas que pocas veces leemos. Pocas veces uno lee Primera de Juan, Segunda de Juan. Pero por algo están en la Biblia. Son cartas universales. Primera de Juan 1, 9 al 12. ¿Dije primera o segunda? Perdóname. Sí, segunda de Juan, perdón. Perdón. Segunda de Juan 1, 9 al 12. Dice segunda de Juan 1, 9 al 12. ¿Lo tenemos? Dice: cualquiera que se extravía. ¿De qué nos está hablando el texto? De una persona que anduvo en la verdad y se extravió de la verdad. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. O sea que aquel que caminó en la doctrina de Cristo la conoció, pero que se desvió de la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. ¿No tiene a quién? A Dios. Pero ¿qué más dice? El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros, dice el apóstol Juan,
y trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis que bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa ¿de qué? De sus malas obras. Debemos de ser cuidadosos con la doctrina. Es más, yo aprendí algo. Yo aprendí a no perder tiempo con aquel que está desviado de la doctrina. Antes yo perdía 3, 4 horas y tratando de convencer a la persona para que volviera a la doctrina. Y hasta que un día la Biblia me dijo, deja al necio ¿con qué? Con tu necedad. Yo recuerdo que recién salí al ministerio, yo llegaba a aquellas personas que ustedes se encuentran por ahí en la calle con un maletín tocando de puerta en puerta. Y empezaba a tratar de convencer, persuadir que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y ellos que no, que es un profeta, que es un ángel. Y tratando de persuadir y convencer que la eternidad existe y que hay un reino de los cielos para aquellos que creen en Jesús, que lo reciben como Señor y ¿qué? Y Salvador. Y ellos tratando de convencerme en que este era el paraíso. Perdía 3 y 4 horas. Y terminaba con dolor de cabeza. Y muchas veces terminaba exaltado, como que entiende, mire, exasperado. Y un día dije, la Biblia me dijo, deja al necio ¿con qué? Con su necedad. Entonces entendí que uno debe estar dispuesto a enseñar a aquel que quiere aprender, pero aquel que está en la falsa doctrina es perder muchas veces ¿qué? El tiempo. El tiempo. Y aquí el apóstol, en este caso Juan, dice, si alguno viene con otro tipo de doctrina que no es la de Cristo, no reciba esa doctrina. No, pastor, es que yo estoy escuchando o leyendo tal libro de tal grupo y no es bíblico, no tiene doctrina, pero ahí lo leo. ¿Qué empieza a hacer? Empieza a permear, a contaminar, a poner en duda lo que usted cree en Cristo. Por eso es importante, el apóstol Pablo dijo en Romanos, la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero no cualquier cosa, oír que la palabra de Dios. Mire, lo que usted oye, lo que usted lee es importante porque lo ayuda a crecer o lo pone a dudar. Le aporta su crecimiento espiritual o quizá esos conceptos errados en un momento determinado pueden, en lugar de apoyarte, en lugar de edificarte, lo ponen a ¿qué? A cuestionar cosas. Por eso entendí que en este caso uno hay que ser cuidadoso en la parte de lo que cree, en la parte doctrinal. Y cada vez que pueda leer o pueda oír, que si algo que me edifica, que me ayuda a crecer en la buena doctrina, en la doctrina sana. La doctrina sana. Pero también lo que puedo enseñar, como le dice Pablo a Timoteo, porque lo que enseñas, salvas a los que te oyen. O quizá, si no enseñas conforme a la sana doctrina, en lugar de encaminarlos con Cristo, los haces que apartar ¿de quién? De Cristo. Y es de mucho cuidado, en este caso, la doctrina. Tanto que los apóstoles en el primer siglo, no solamente con el credo apostólico, el que estábamos recitando, creo en Dios que Padre Todopoderoso, creador de qué? Del cielo y de la tierra. Y empiezan ellos a condensar la doctrina de la iglesia. Pero también encontramos otro texto en Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3, cómo los apóstoles, para blindar la iglesia, enmarcan en
unos conceptos doctrinales para que la iglesia, el creyente, tenga un marco doctrinal y no se deje engañar. Porque como digo, la falsa doctrina no es solamente de ahora, viene de tiempos que atrás. Sino cuando Jesús le habló a una iglesia determinada en el Apocalipsis, le dice: tengo contra ti que entre ti está la falsa doctrina de los nicolaitas. Falsa doctrina. Entonces encontramos que la iglesia ha sido permeada a través de los tiempos por falsas doctrinas. Y por eso tenemos que cuidarnos, blindarnos en la parte doctrinal. Vea lo que dice Hebreos 6 del 1 al 3. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo. Mire cómo los apóstoles cuidan la iglesia, condensando parte de lo que ellos creían, lo que ellos profesaban, de lo que ellos enseñaban, de la doctrina que era la base de la fe de ellos. Mire lo que dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos que adelante. Rudimentos es lo esencial, los primeros pasos en la vida cristiana. Vamos adelante a la perfección, versículo 2, no echando otra vez el fundamento del que arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Sigamos leyendo. De la doctrina, ojo, ya empiezan a enmarcar para la iglesia lo que ellos creían. Y empieza a decir: de la doctrina, ¿de qué? De los bautismos. Ojo, aquí encontramos el término bautismo en singular o en plural. ¿Está en qué? En plural. ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cuántos bautismos hay? Está el bautismo en agua y el bautismo que en el Espíritu Santo. En agua y en el Espíritu Santo. Y si usted hace un estudio, en los tiempos de Pablo había quienes se bautizaban por los muertos. Por eso hay un marco doctrinal y Pablo dice: cuidado. O el escritor de los Hebreos, en este caso, algunos dicen que es Jacobo, otros dicen que es el apóstol Pablo. No hay una seguridad de quién fue el escritor de los Hebreos. Yo me inclino más por el apóstol Pablo, por la forma literaria en que fue escrito y los conceptos que tiene en cuanto a la ley y a la gracia en Hebreos. Y por eso el escritor de Hebreos dice de la doctrina de los bautismos. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice? La imposición de manos. ¿Qué entiende usted cuando dice la doctrina de imposición de manos? Para ellos era una doctrina. Cuando pensamos en la imposición de manos, creemos es que cuando oran, imponen manos que para que la persona reciba sanidad o reciba el bautismo del Espíritu Santo, lo relacionamos con eso cuando leemos el texto. Pero cuando el texto habla de imposición de manos, está hablando de la consagración de nuevos líderes. Por eso Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no descuides el don que está en ti, que te fue dado mediante imposición de las manos del presbiterio, de los ancianos, de los líderes de la época, que se despertó un don en Timoteo y que fue consagrado al ministerio. Entonces, como para ellos era de sumo cuidado que las creyentes entendieran lo que representaba el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, lo que representaba el consagrar a una persona para el liderazgo, para el servicio en la obra. Pero no para ahí el texto. ¿Qué más dice? Dentro de ese marco doctrinal, ¿qué más dice? Sigamos leyendo. De la resurrección ¿de qué? De los muertos.
También enmarcan en la fe lo que ellos creían, la base doctrinal de ellos en la resurrección de los muertos. ¿Cuántos creen que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero? En una ocasión alguien dijo, no, los muertos no van a resucitar. Claro que no van a resucitar, pero con naturaleza terrenal, no van a resucitar en carne y sangre. Porque ni carne ni sangre, ¿qué? Heredarán el reino de los cielos, dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses. Pero al resucitarán los muertos en Cristo, resucitarán. Y si hemos muerto, resucitaremos no con este cuerpo mortal, sino con un cuerpo transformado por el poder de ¿quién? Del Señor, porque ni carne ni sangre que heredarán el reino de los cielos, pero sí resucitarán que los muertos. Y eso es innegable. Y hoy en día la gente dice, ¿será que sí hay resurrección de muertos? ¿Será que cuando Cristo venga sí van a resucitar qué? Los muertos. Será impresionante, hermano. Eso es que cuando Jesús venga en las nubes, al sonar de la trompeta, en el rapto de la iglesia, dice la Biblia, los muertos que resucitarán primero. Y luego dice, y nosotros seremos en un abrir y cerrar de ojos, seremos que transformados para encontrarnos con el Señor. Y la iglesia debe conocer eso, porque es un marco doctrinal. Y dentro de ese marco doctrinal, eso lleva y guarda a la iglesia de falsas ¿qué? Doctrinas. De falsas doctrinas. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Y del juicio ¿qué? Eterno. Donde todos comparecerán delante de ¿quién? Del Señor para el juicio. Y mire cómo para ellos el marco doctrinal era vital, era importante. Era vital que ellos permanecieran dentro de ese marco doctrinal. Pero no solamente a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, sino mire lo que le dice el apóstol Pablo a otro líder de aquella época, que es Tito. Tito 2:1. Mire lo que le dice. Tito es vecino de Timoteo, vive después de Timoteo. O sea, después de Timoteo encuentra a Tito, porque son epístolas que pocas veces leemos, cartas que no leemos casi, entonces no sabemos dónde está en la Biblia. Yo he encontrado creyentes buscando a Tito después de Génesis. Está después de Génesis, lo que pasa es que está bien, bien lejos, no son vecinos. ¿Tito qué? 2:1. Vamos a leer. Mire lo que dice. Ahora le está diciendo no a Timoteo, sino a Tito, Pablo. Y mire, a Tito también le dice, por eso primera, segunda de Timoteo y Tito se llaman epístolas pastorales, porque es el consejo apostólico hacia un líder, hacia un siervo que está en ese proceso de servicio, de crecimiento en el ministerio, y le da unos consejos a nivel pastoral. Y por eso en Tito 2:1, mire lo que le dice Pablo en este caso a Tito. Pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. Léalo conmigo duro. ¿Con qué? Con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No debes hablar cualquier cosa. Debes filtrar todo lo que crees, lo que enseñas, lo que predicas, Tito, debes filtrarlo con la sana ¿qué? Doctrina. Con la sana doctrina. Que el filtro de la enseñanza nuestra sea la sana ¿qué? Doctrina. Que no resultemos enseñando cosas raras. ¿Sabía usted que hay creyentes que creen cosas que no son bíblicas? Rarísimas. Rarísimas. En una ocasión atendí a una mujer, no se congrega con nosotros, en otra iglesia, frustrada en la fe. Crisis de fe. Y la mujer decía,
yo me siento una mujer incrédula, falta de fe. Yo le pregunté, ¿cuál es la razón por la que te sientes así? Y ella me dijo, porque es que en la iglesia una mujer donde yo voy dio este testimonio. Le dije, ¿cuál? Dijo que esa mujer tenía una deuda muy grande y de repente fue y abrió la lavadora, no estoy exagerando, y en la lavadora encontró un fajo de billetes para pagar la deuda que ella tenía. Dijo, y a raíz de eso yo dije y oré al Señor, Señor, si lo hizo con esa mujer, lo puede hacer conmigo. Y desde ese día, todos los días en la mañana oro y voy a abro la lavadora y lo único que sale es ropa sucia y nada del fajo de billetes. Y yo me quedé mirando y le dije, lo único que yo sé es que lavan es dinero en el centro. Es donde lavan dinero, pero en una lavadora difícilmente. Y ella le dije, ¿por qué cree eso? Dijo, porque esa mujer dio testimonio de eso. Y porque si lo hizo con esa mujer, lo puede hacer conmigo. Entonces yo la llevé a la Biblia. Y le dije, mire, no debes creer lo que no es bíblico. Cree lo que dice la Biblia. Y la Biblia te dice en el Salmo número 1 que todo lo que usted haga, Dios lo hará que prosperar. En otra ocasión encontré a una persona en los llanos que me dijo, Dios hizo un milagro. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, es que yo tenía una cuenta y en la cuenta tenía como 30,000 pesos y de repente me apareció como 1,000,000 y algo. Un milagro de Dios. Y le dije, para. Y voy a retirarlo rápido porque un milagro de Dios. Le dije, para, es que alguien se equivocó de cuenta. Usted como es cristiano temeroso de Dios, antes de emocionarse gastando el dinero, ese que no es tuyo, vaya y pregunte en el banco quién le depositó ese dinero a nombre suyo, porque ese dinero no es que no es suyo, es alguien que se equivocó de cuenta. Y de pronto si usted gasta ese dinero, usted está quitándole a otra que persona, eso no te corresponde. Y se quedó mirándome así como dijo que me dañó la bendición. Claro. Porque hay veces nosotros, por no conocer el contexto bíblico, malinterpretamos. Entonces le dije, mi consejo es, vaya, pregunte, ¿quién te consignó ese dinero? Ahí te dan la información, mire, este dinero yo no lo consignó, alguien lo consignó y de pronto alguien por error, que fue lo más normal, lo consignó a su cuenta, retírelo y devuélveselo a esa persona. Porque ese dinero no te corresponde. Porque el hermano estaba tan emocionado que ya iba a decir que todos abran cuentas a ver si le aparece dinero en la cuenta. No, uno hay que ser claro y saber que lo que uno cree debe ser basado ¿qué? En la palabra de quién, del Señor, la palabra de Dios. Por eso la palabra es clara, donde dice, debes hablar, le dice Pablo a Tito, lo que está de acuerdo a la sana ¿qué? Doctrina y a la palabra de Dios. Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ahora no es que usted resulte con la creyendo, no, Dios me va a bendecir con el chance. Vamos a orar para que nos dé el número del chance. Imagínese el hermano ayunando y orando para que le dé el número del chance. ¿No? Dios te dice, lo que tú emprendas, lo que tú hagas, creyendo, Dios lo hará prosperar. Y por el desconocimiento de esos conceptos bíblicos, hoy encontramos la teología de la prosperidad. Hace unos días iba escuchando una emisora cristiana y la apagué.
porque estaban en una lluvia. Ya ustedes saben qué es eso, ¿no? Y el predicador estaba diciendo en esa lluvia que hacen, dijo lo siguiente: mire cómo la persona, si no tiene un concepto doctrinal claro, cae en eso. Dijo esto: ¿cuántos tienen deudas?, preguntó la emisora. Si a usted le deben 10 millones de pesos, perdón, usted debe 10 millones de pesos. Usted debe 10 millones de pesos. Le doy la clave para que haga un Dios un milagro. Vaya y pida prestado 1 millón y tráigalo y siémbrelo acá en la emisora. Y Dios hará el milagro para que pague esos 10 millones de pesos. Esa es la llave para que reciba el milagro. Yo la pagué porque matemáticamente, ¿qué te dice? Debía 10, ahora ya no debe 10, sino que, sino 11. Y la gente cree eso. Y por desconocimiento de una estructura doctrinal, la gente en medio de la necesidad y la emoción hace eso. Y resulta después frustrados en la fe, amargados, resentidos y culpando a Dios. ¿Qué dijo Pablo a Tito? Tú debes de hablar lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Téngase de lo que voy a decir. Por desconocimiento doctrinal, uno encuentra, aún dentro de las iglesias cristianas, líderes que ya no les venden el agua bendita a los creyentes, les venden el agua traída del río Jordán. Sí. Y la gente compra el agua porque es el agua traída del río Jordán. Y yo le pregunto, cuando usted conoce la palabra, ¿qué hizo importante el río Jordán? ¿El agua o el que se bautizó en el Jordán, que salió de las aguas y los cielos se abrieron sobre él y dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Quién era el importante? ¿Quién era el que deberían nosotros honrar? ¿Al agua o el que se bautizó en el Jordán? Al que se bautizó en el Jordán. Pero la gente compra el agua traía del río Jordán. Y sabe Dios si no es agua del río Bogotá. ¿Verdad? Y fuera de eso encontré, y hacen doctrina de otro texto, y resulté visitando una familia que me dijo en diciembre: pastor, este año nos va a ir súper bien. Eso fue en diciembre. El año que viene nos va a ir súper bien. Le dije: ¿por qué, hermano? Me dijo: porque es que compré la oración que me vendieron en la iglesia y la tengo detrás de la puerta pegada. Y yo le pregunté: ¿y cuánto le valió la oración? Me valió tanto, 20,000 pesos. Dije: lástima esos 20,000 pesos por pegar esa hoja con oración. Pero es que la oración apostólica, le dije, más que la oración detrás de la puerta, para que usted le vaya bien, es poner en manos del Creador todo lo que va a hacer en el 2026 y decirle: Señor, tu palabra dice que tú estás conmigo y que todo lo que yo emprenda, tú lo harás ¿qué? Prosperar. Declare la palabra. Pero la gente cae. ¿Y sabe por qué? Por no tener un concepto doctrinal claro. Claro. Por eso, hermano, cuando te vayan a vender la oración, no caiga en eso. Cuando te vayan a vender el agua traída del río Jordán, no caiga en eso. Solo falta que le vendan la herradura bendita también. No caiga en eso. Porque hay un concepto bíblico, y cuando la persona conoce el concepto bíblico, no fácilmente se deja que engañar. Conocerá la verdad. ¿Qué dice la palabra? Conocerán la verdad y la verdad que los hará libres.
Vamos a leer otro texto y finalizamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Primera de Timoteo 4, 6. Pablo le dice a Timoteo, Primera de Timoteo 4, 6. Dentro del contexto que se da Primera de Timoteo 4, 6, a partir del versículo 1, Pablo empieza a decirle a Timoteo, ten cuidado, porque en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Oirán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 1, Pablo le dice a Timoteo. Entonces, Pablo le está diciendo, el peligro de los últimos tiempos para la iglesia son las falsas doctrinas. Y Pablo le dice en el versículo 6, luego le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ¿qué? Ministro de Jesucristo. Serás un buen mensajero de la palabra de Dios. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ¿qué? Mensajero de la palabra de Dios, nutrido con las palabras de la fe. ¿Y qué? Y de la buena doctrina que has seguido. Ojo, de la buena doctrina que has seguido. Por eso es vital, es importante el cuidado doctrinal. Mi amado, mi amada, por eso lo quiero invitar. Lo quiero invitar para que usted se escriba. Porque no es suficiente con lo que usted recibe los domingos. Necesita fortalecer lo que recibe los domingos en los cultos. Necesita fortalecer eso con discipulado. En el discipulado le van a enseñar lo que sucede cuando la persona recibe a Cristo, lo del nuevo nacimiento, lo del bautismo del Espíritu Santo, lo del bautismo en agua, todos los conceptos doctrinales, todo el marco doctrinal está condensado en los discipulados, para que usted se escriba y empiece a crecer doctrinalmente. Para que no sea un niño, como dice Pablo, fluctuante, que fácilmente es llevado de un lugar a otro, engañado y llevado por cualquier viento de doctrina, sino que sea un creyente maduro, sólido, conocedor de la palabra, conocedor de la doctrina, y que en ese concepto doctrinal nada ni nadie te pueda que mover, porque en los últimos tiempos habrán falsas ¿qué? Doctrinas. Engañarán a muchos. Y es más, hoy en tiempo que hay tanta información, usted entra a internet y encuentra una cantidad de información en la nube, que si usted no sabe filtrarla, lo deja usted también en la nube. Una nube de dudas. Porque hoy en día cualquier cosa lo suben. Y la gente no tiene la madurez para discernir, filtrar por la palabra qué es sano doctrinalmente y qué no es sano. Por eso Pablo dice, si esto haces y enseñas a los hermanos, serás que buen mensajero, buen ministro de Jesucristo, dice 4:6, nutrido con las palabras de la fe y de la buena que doctrina que has seguido. Necesitamos trabajarle a la parte doctrinal para que un día de estos no me llegue usted como una hermanita me llegó hace un tiempo. Pastor, te traía un tarrito. Pastor, te traje este tarrito con aceite de olivas para que me lo bendigas, para que cuando alguien esté enfermo en la casa, yo lo pueda ungir y sea sano.
Entonces me quedé mirando a la hermana. No está entre nosotros. Y le dije, hermana, el que va a sanar a esa persona enferma no es el aceite. No es el aceite. En Santiago dice que debemos ungir a los enfermos con aceite, pero el mismo Santiago dice ungir a los enfermos con aceite, pongan las manos sobre ellos, y ahí mismo en Santiago dice, y el Señor los sanará y lo levantará. Así que le dije a la hermana, no pongas tu fe en el aceite, sino pon tu fe en aquel que murió en la cruz y por cuya llaga los enfermos han sido ¿qué? Curados. Y le enseñé a las mujeres, porque es que tenemos que tener cuidado que nuestra fe no se desvíe del que es y terminemos poniendo nuestra fe en otras cosas que no son ¿qué? El Señor. Desviando nuestra fe del Señor. Por eso necesitamos el marco doctrinal. El marco doctrinal. Y de pronto usted me dirá, pastor, pero como me dijo un hermano, pero es que es real, pastor, el aceite sí me funcionó, porque íbamos con un hermano a hacer unas visitas en la moto y encontramos un enfermo, y como no había aceite más, cogimos y le sacamos un poquito de aceite quemado a la moto, ungimos al enfermo y el enfermo se sanó. Yo le dije, y se sanó no por el aceite de la moto, sino por el poder sanador del Señor. Imagínense hasta dónde llegó. Literalmente, ellos iban a hacer una visita. Encontraron una persona enferma y que sacaron aceite de la moto. Con aceite de la moto lo cogieron. Y oraron y se sanó. ¿Y por qué creen ustedes que se sanó? ¿Por el aceite de la moto? Le dije, no, por el poder ¿qué? Sanador del Señor. Pero necesitamos un contexto doctrinal, tener enmarcado lo que creemos, lo que profesamos y lo que enseñamos. Y qué mejor que usted pueda crecer en ese marco doctrinal para que su fe esté cimentada en la palabra y en la sana ¿qué? Doctrina, para que lo crea y lo enseñe, para que madure espiritualmente, crezca espiritualmente y ayude a otros a crecer espiritualmente. Póngase en pie y vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos y le dice al Señor, Señor, ayúdame? En estos tiempos que hay tanta doctrina errada. Tiempo donde hay gente que cree cosas que no dice la Biblia. Cosas que Dios no ha dicho. Por desconocimiento de la palabra y de la doctrina. Son fácilmente engañados y terminan frustrados en la fe, culpando a Dios cuando la culpa no es de Dios, porque ya en la palabra está revelado lo que debemos creer, y por eso debemos ser cuidadosos en eso y decirle, Señor, ayúdame a blindarme doctrinalmente, que lo que yo crea, que lo que yo pueda creer, que lo que yo enseñe esté conforme a la palabra de Dios y a la sana doctrina. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad infalible que es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cuidadosos con lo que oímos, con lo que creemos y con lo que enseñamos. Padre, ayúdanos a ser cuidadosos, selectivos por la palabra, con lo que oímos, con lo que creemos y con lo que enseñamos. Padre amado, que lo que oímos sea conforme a tu palabra, porque tu palabra bien lo dice, que la fe viene por el oír
y el oír tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos para que todo lo que creemos sea basado en la palabra, sea conforme a la palabra, Señor. Que el filtro, que el fundamento, Señor, a través del cual basamos lo que creemos, sea tu santa y bendita palabra. Ayúdanos para tener una vida espiritual fundada sobre una doctrina bíblica, Señor. Sobre esa doctrina bíblica, Dios. Porque bien claro, tú lo dijiste, cielo y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará, Señor. Qué bueno y qué hermoso, qué importante es que todo lo que creemos, Señor, lo que enseñamos, lo que predicamos, sea basado conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios, para no desviarnos, para no enseñar cosas que no son de acuerdo a la palabra, Padre. También oramos en esta mañana para ayudar a otros, Señor, para que otros también puedan crecer en esa doctrina, en ese fundamento bíblico, Señor, en ese conocimiento de la palabra, porque bien claro tú lo dijiste, amado Señor Jesucristo, que debemos escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de ti, Señor, y en ellas obtendremos, alcanzaremos la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en cuanto al conocimiento, al crecimiento y a la solidez doctrinal, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Para finalizar, una vez una persona me dijo, cuando me expuso lo que él estaba creyendo, y le dije mirando los ojos, ¿y por qué lo crees? Y él me dijo, porque el pastor fulano de tal lo dijo. Y me quedé mirando y le dije, tú debes de creerlo, no porque lo dice un pastor, sino porque lo dice la palabra infalible de Dios. La palabra de Dios. Por eso hemos cuidar el marco doctrinal. Lo que oímos, lo que creemos y lo que enseñamos. Póngase cómodo. Vamos a recibir en esta mañana la ofrenda. La ofrenda. Vamos a orar por la ofrenda. Damos gracias a las personas que nos acompañaron virtualmente. Dios les bendiga. Vamos a orar por la ofrenda. Yo lo quiero invitar para que usted comparta con personas. Les envíe el link. Ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia enviamos el link de las predicaciones. ¿Para qué? Para que aquellas personas que viven lejos y que no viven en Mosquera y Funza, Madrid,